esta oportunidad vamos a iniciar con el curso del diseño geométrico de carretera. En esta oportunidad tenemos una superficie y antes de iniciar voy a explicarles cómo se genera esta superficie, cómo se ha generado esta superficie. Entonces, esta superficie se genera a través de un levantamiento topográfico, obviamente hecha en campo. Ahora, cuando nos acercamos a líneas gradientes, estos se llaman líneas curvas de nivel. Estas son las curvas de nivel, son menores, curvas de nivel superior, son las de color verde. Están separadas a una equidistancia de 2 metros, por ejemplo. La curva de nivel mayor, de 3660 a 3670, hay una diferencia de 10 metros. Y en el intermedio está la curva de nivel menor, que está a una equidistancia de 2 metros. Entonces, voy a explicarles cómo se ha generado esa curva. Inicialmente se hace un levantamiento topográfico y voy a seleccionar entonces la superficie y me dirijo a la parte donde dice editar esta superficie y ahí les voy a demostrar cómo es que se extrajo esas curvas de nivel. Aquí presionamos los puntos, ahí. Podemos verificar entonces que esta curva de nivel ha sido generado por los distintos puntos que estén aquí en el plano. Cada uno de estos puntos tiene una coordenada única y tiene una altura única con respecto al nivel del mar. Cuando ya se tiene una cantidad de puntos necesarios, se procede a unir estos puntos y se generan las curvas de nivel. Entonces, vamos a seleccionar nuevamente, nos dirigimos a editar estilo de superficie y vamos a desactivar los puntos. Desactivamos y nuevamente tenemos las curvas de nivel. Ahora, luego nos entregan los puntos de partida y puntos de llegada. Tenemos aquí el punto de partida, que es el punto 1, y el punto de llegada es el punto 2. Ahora, desde ese punto al punto 2 debemos llegar. ¿Y cómo llegamos ahí? Entonces, para ello vamos a realizar lo que es el tema de líneas gradientes. Y las líneas gradientes se rige a una condición. Estas líneas gradientes se deben ir formando de manera continua y se debe ir probando por cuál de ellos sería factible llegar a este punto. Obviamente con el menor costo posible, ¿no? Que no genere, digamos, mucha excavación entre otras, pero esto es para analizar cómo debería llegar. Ahora, vamos a dirigirnos a un Excel. Ya estamos aquí. Llegamos al Excel y en el Excel tenemos la siguiente tabla, la tabla 303,01, que son las pendientes máximas porcentaje. En esa tabla nos muestra la demanda de vehículos por día y de acuerdo a la velocidad de diseño. En mi caso, la velocidad de diseño es de 40 km por hora. Entonces, hacer una velocidad de diseño de 40 km por hora me da una pendiente máxima que se puede ajustar. En este caso, el diseño que estoy trabajando es una carretera de tercera clase con un índice de IMDA de menor a 400. Entonces, la pendiente máxima será 10%. Eso no quiere decir que yo deba tomar necesariamente el 10%, sino que puedo tomar 10% como máximo, pero de acuerdo al terreno, cómo es el terreno, puedo tomar un promedio entre 5 a 7%. En este caso voy a tomar al 5%. Ahora, vamos a pasar a la parte donde dice equidistancia. ¿Cómo es que nosotros vamos a hallar la longitud de la línea gradiente? La línea gradiente va a tener una longitud, entonces esa longitud tiene una cierta forma. Aquí vamos a mostrar, vamos a hacer el cálculo, vamos a hacer la demostración. Entonces, aquí vamos a poner la fórmula. La línea gradiente será así. La línea gradiente es igual a la equidistancia entre la pendiente. Esta es la fórmula de la línea gradiente, la equidistancia entre la pendiente. Y la pendiente tiene que estar dado en valor decimal, no en valor porcentual. Yo tengo la equidistancia 2 metros. La equidistancia que tengo tanto de las líneas por las curvas de nivel menores son 2 metros. Entonces diré que la línea gradiente va a ser igual a la equidistancia, que es 2 metros, entre la pendiente. Pero la pendiente voy a escogerlo al 5%. ¿Por qué al 5%? Porque el máximo es 10%. Entonces voy a tomar el promedio, que es el 5%, que no es ni mucho ni más. Entonces, en porcentaje directo será 5 entre 100. Así, 2 entre la pendiente decimal, obviamente, esa tiene que ser, ahora, de esto, la longitud o la línea gradiente será igual a 2 entre 0,05 será 40 metros. 40 metros será la longitud de la línea gradiente. Esto es particular para
para el diseño que estoy haciendo puede ser variado, depende del porcentaje que ustedes van a tomar. La cuestión es que solamente cambien, ¿no?, el porcentaje. Generalmente van a trabajar con la equidistancia de 2 metros, pero el porcentaje sí va a variar. Puede que trabajen con 6%, 7%, 8%, hasta un máximo de 10% para carretera de tercera clase para velocidad de 40 kilómetros por hora. Entonces, la línea gradiente es 40 metros. A partir de este cálculo, vamos a dirigirnos al diseño y vamos a ir al punto de partida. Este es el punto de partida, el punto 1. Entonces, en este punto 1 vamos a realizar el punto de inicio. ¿Y cómo es que ese punto de inicio se va a realizar? Pues vamos a hacer un círculo con un radio de 40 metros, tal como habíamos calculado. Presionamos ahí, les ponemos radio 40 metros. Con este radio vamos a marcar el punto de corte con la curva de nivel. En este caso, como estoy en la altura de 3.680 metros sobre el nivel del mar, estoy un poquito más, pues la línea más cercana es ese de aquí, es 3.680. ¿Y por qué ese lado? ¿Por qué no puedo tomar valores hacia arriba? Porque recuerden que este nivel está subiendo cada 2 metros. En este caso, si me dirijo de este punto a este punto, estoy subiendo, porque la altura aquí es 3.690 y aquí es 3.680, o sea, estoy subiendo para arriba. O sea, quiere decir que aquí hay una subida. Pero el punto de llegada, que es este de aquí, está a una altura de 3.630, lo cual indica que es una bajada. Entonces yo debo bajar para abajo. Entonces yo puedo tomar dos opciones. Puedo ir por este lado o puedo ir por este lado. Entonces vamos a iniciar. Saco una línea, entonces de ahí marco hasta el punto de hasta el punto de llegada. Pero no es necesario inicialmente, sino que una vez que haces el círculo, una vez que hacemos el círculo, nos dirigimos al punto de corte, al punto de corte hacia el lado curva de nivel mayor. Ahí marcaré nuevamente un círculo. Este de aquí va a ser mi círculo de inicio. Ahí voy a marcarlo radio 40. Ahora, ya corté aquí. De aquí voy a saltar a la siguiente curva, que obviamente está por debajo de 3.680. Está prácticamente en línea 3.678. Sería este de aquí. Ahora, vamos a seguir bajando. Vamos a hacer un nuevo círculo con origen en este punto de contacto. Entonces el radio 40. Ahora, desde ese punto se dirige a donde. Este es el centro de la línea, ¿no? Este es el centro del círculo. Desde esta línea o curva de nivel, tengo que bajar a la siguiente curva de nivel que está mucho más abajo. Entonces, este punto sería el centro de ese radio. Entonces voy a poner círculo y este aquí sería el centro del círculo. A una distancia de 40. Listo. Ahora, así sucesivamente hasta llegar a este punto o llegar a cercanías de este punto. No necesariamente va a encajar a este punto. Va a llegar por esa zona o por esta zona o quizás no llegue. Entonces, así sucesivamente se va a tener que ir trazando. Pero para no confundirnos, vamos a ya ir marcando. Entonces, el punto de partida sería aquí. Esta longitud va a ser 40 hasta aquí. Listo. Ya se marcó. Para de ahí voy a dirigirme aquí, a este punto. Y sigo marcando así. De ahí a donde me dirijo. Como esta curva de nivel está aquí, obviamente tengo que bajar a dónde? A esta curva de nivel. Y esa curva de nivel que tiene contacto con este círculo es este punto. De ahí nuevamente sigo bajando, ¿no? Si mi curva de nivel está aquí, tengo que bajar a la siguiente curva que está mucho más abajo. Aquí puedo ver cómo yo lo he marcado, la línea gradiente. Esta línea gradiente tiene la longitud de 40 metros, tal como he ensayado. O sea, para pasar a la curva de nivel inferior en 2 metros y así sucesivamente. Pueden ustedes bajar y subir, no necesariamente pueden bajar. En este caso, como el punto 2 está en el 3.630 metros sobre el nivel mar, entonces yo necesariamente debo bajar, no habría una manera de subir. Podría subir, sí, pero me va a aumentar el coste de la parte de construcción. Entonces necesariamente debo bajar porque está bajo el punto de llegada. De esta manera, pues doy inicio, ¿no?, a cómo se hacen las líneas gradientes y se justifica, ¿no?, la longitud que va a tomar esa línea gradiente. No es la única manera, no es la única ruta por la cual se puede llegar a este punto, por lo cual se va a tomar ciertos cálculos, ciertas pruebas para decidir cuál les va a llegar a este punto. Ahora, por ver por este lado. Por este lado, marqué todos los círculos a una distancia con un radio de 40 metros hasta acercarme al punto 2. Pero resulta que a medida que voy descendiendo en las curvas de nivel, no he llegado al punto 2. Entonces debo hacer un quiebre en esta sección para llegar al punto 2 o generar una curva aquí para llegar al punto 2. Ahora, por este método, al hacerlo por esta sección, por este lado, no he llegado a este punto, no me he acercado digo, mucho a este punto. Entonces, voy a voy a trazar la parte de las líneas gradientes de acuerdo a estos círculos.
y listo. Ahora, ya lo he trazado. Una vez que yo lo he trazado, estas líneas gradientes van a ir descendiendo en las curvas de nivel, van a ir descendiendo hasta un punto de acercarse al punto 2. Pero en este caso, cuando estuve en esta última curva de nivel, donde pues ya se sale, ¿no?, de la superficie que tenemos y no llegamos a este punto 2, entonces aquí se ha visto necesario hacer un quiebre. O sea, este quiebre puede generar una curva aquí. Como tenemos aquí una diferencia de altura de 3640 con 3630, una altura de 10 metros, o sea, una bajada. Entonces ahí se hizo un quiebre y se llegó al punto 2. Ahora vamos a probar por el otro lado. Ahora, cuando hice la prueba por este lado, las curvas se aproximan al punto 2. Ahora voy a hacer el trazado de la línea gradiente. Al realizar el trazado, verifico esta línea gradiente pasa muy cerca por el punto 2. Entonces quiere decir que esta alternativa podría ser la opción. Ahora, ¿de qué va a depender cuál de las opciones voy a tomar? Va a depender mucho de cómo es la forma, ¿no?, del terreno. Por ejemplo, al verificar en esta zona, veo que existe mucha pendiente. Por ejemplo, en este punto es 3660 metros sobre el nivel mar. En este punto es 3660. Es muy corto, es muy corto. Al ser muy corto quiere decir que hay una pendiente, mucha pendiente. Pero ¿qué pasa si yo veo de este lado? Cuando veo de este lado, el ancho que existe tanto de esta curva de nivel mayor como en otra curva de nivel mayor es considerable. Entonces quiere decir que es plano. O sea, aquí tengo una altura de 3660, aquí tengo 3660. Son anchos esas diferencias, ¿no? Es hacer anchos, pues significa que no tiene mucha pendiente, o sea, es plano o es tendido. O sea, entonces yo por temas constructivos debo diseñar por el lado donde no deba hacer mucho corte y por ende pues debo escoger, ¿no?, por la sección por el lado donde tenga menor corte. He apagado los círculos y la línea gradiente se vería así. Estas son las líneas gradientes. Obviamente tienen una longitud de 40 metros. Cada uno de estos líneas gradientes van descendiendo de una curva de nivel hacia la otra, con una equidistancia de 2 metros. Entonces, al hacer los dos tipos de pruebas, el más cercano, que se aproxima al punto de llegada del punto, es la línea gradiente de magenta. Entonces, vamos a optar por esta línea gradiente. Recuerden que no es la única forma de llegada, pero es la más corta. Ustedes pueden elevar de aquí, pueden elevarse de aquí para arriba, luego bajar o generar una curva para llegar al punto 2, pero en términos constructivos no es factible debido a que tiene mayor costo. Una vez que nosotros hemos hecho el trazado de la línea gradiente, vamos a continuar con el trazado de la línea tangente. Esta línea gradiente es un indicador para trazar la línea tangente. Entonces, la línea gradiente, el cual me queda como opción, es la línea gradiente magenta. Ahora, quiero explicarles cómo se vería esta superficie en 3D para que puedan entenderlo con mayor claridad. Ahora, tenemos aquí una vista en planta de un plano, obviamente un plano extenso, donde vamos a acercarnos. Aquí se puede apreciar, por ejemplo, la ruta o la carretera, una carretera que se puede apreciar por aquí. Ahora, esto vamos a verificarlo, verlo desde un punto de vista ingenieril, donde se puede apreciar las curvas de nivel. Aquí se puede apreciar las curvas de nivel. Dato de sector, esto sería una pista en plana tal como se mostró en el civil. En el civil se podía ver sin la imagen, pero estas son las curvas de nivel, son curvas de nivel, podrían ser mayores las que destacan, ¿no? En este caso, en esta vista tiene una diferencia de casi 50 metros, pero a medida que vamos a acercarnos se va a ir acortando. Entonces, vamos a bajar, ¿no?, y nos vamos a acercar. A medida que nos vamos acercando, se va a poder apreciar las curvas de nivel. Aquí se puede apreciar las curvas de nivel, por ejemplo, aquí. Este se veía en planta, ahora se ve este en perfil. Y a medida que nos acercamos, se puede apreciar las curvas de nivel. Por ejemplo, en este caso, las curvas de nivel están dados cada 5 metros, ¿no? Cada 5 metros están resaltando las curvas de nivel mayores. Y los demás las curvas menores están a cada 1 metro. Entonces, estas curvas de nivel se obtienen obviamente con un levantamiento topográfico y en ellos se pueden trazar las curvas tangentes. Entonces, cuando de repente alguien diseña desde ese punto a este punto, cuando inicialmente no existía esa carretera, o cuando ya existía esa carretera para construir lo que es el asfaltado, pista, se tiene que trazar obviamente este punto, este punto. ¿Y cómo se traza? Obviamente se tiene que cumplir con las condiciones que hemos explicado, que obviamente es el trazado de las líneas gradientes. Y así se puede apreciar. Estas curvas de nivel se obtienen con un levantamiento topográfico.
Desde ese punto de vista se puede apreciar toda la elevación, ¿no? Y tenemos todas sus cotas desde el nivel del mar. A medida que se ven, digamos, ajustados estas curvas de nivel, quiere decir o que indica que hay mucha pendiente. Si en caso fuere plano, pues las curvas de nivel no son tan ajustados. Vamos a ir dirigirnos a un lugar donde no tenga mucha pendiente. Por ejemplo, vamos a acercarnos a esta zona. Vamos a verificar una zona que sea plana. A ver, por ejemplo, esta zona. Esta zona es plana y no tiene mucha pendiente, por ende las curvas de nivel están alejadas, ¿no? Como por ejemplo este lado. Son alejadas, ¿por qué? Porque la superficie es plana. Y de esta manera pues dejamos entender que las curvas de nivel se ven de esta manera. Y estos puntos son los que dan, ¿no?, lugar a la superficie como tal. De esta manera combinamos este video.